Bienvenido a una lección sobre la conceptualización de la multiplicación y división de enteros utilizando contadores de colores y un lenguaje de copias. Comenzaremos considerando el producto. 3 veces 2 es igual a 6. Una forma de entender este producto es pensar que esto significa que 3 copias de 2 son 6. Usando los contadores de color a continuación, tenemos 3 copias o 3 grupos de 2 positivos, lo que podemos ver es 6 positivo. Otra forma de entender este producto, cada producto tiene un cociente correspondiente. 3 veces 2 es igual a 6, corresponde al cociente. 6 dividido por 2 es igual a 3. 6 dividido por 2 es preguntar, ¿cuántas copias de 2 hay en 6? El cociente es 3 porque hay 3 copias de 2 en 6, que podemos verificar a partir del modelo a continuación. Ahora consideremos el producto, 3 veces negativo 2 es igual a 6 negativo, lo que significa que 3 copias de 2 negativos son 6 negativos. Usando los contadores de color, aquí está nuestro modelo para 3 copias o 3 grupos de negativos 2, que una vez más podemos ver es negativo 6. El cociente correspondiente por 3 veces negativo 2 es igual a negativo 6 es negativo 6 dividido entre negativo 2 es igual a 3. Negativo 6 dividido por negativo 2 es preguntar cuántas copias de negativo 2 están en negativo 6. El cociente es 3 porque hay 3 copias de 2 negativos en 6 negativos, que una vez más podemos ver en el siguiente modelo. Entonces, si entendemos estos primeros ejemplos, ahora intentaremos ampliar esta idea para 2 productos más y sus cocientes correspondientes. Aquí tenemos negativo 3 veces positivo 2. Veremos esto negativo como lo opuesto, y reescribe este producto como el opuesto de positivo 3 veces positivo 2, lo que equivale a 6 negativo. El producto en este formulario puede verse como significado. El opuesto de 3 copias de 2 es negativo 6. Para modelar este producto, primero repasemos 3 copias de 2. Vimos anteriormente, 3 copias de 2 son 6 positivas, pero queremos el opuesto de 3 copias de 2, y por lo tanto, tomaríamos este modelo y cambiaríamos el signo de los chips para darles la vuelta, lo que nos daría 6 fichas negativas. Aquí hay un modelo para el opuesto de 3 copias de 2. El cociente correspondiente es negativo 6 dividido entre 2 es igual a negativo 3, negativo 6 dividido entre 2 es preguntar, ¿cuántas copias de 2 hay en negativo 6? El cociente es negativo 3, que veremos como el opuesto de 3, porque hay el opuesto de 3 copias de 2 en negativo 6. Y para nuestro último ejemplo, tenemos negativo 3 veces negativo 2. Nuevamente veremos este negativo como lo opuesto, reescribiremos este producto como lo opuesto a 3 veces negativo 2, lo que equivale a 6 positivo, porque el significado de este producto es el opuesto de 3 copias de negativo 2 es positivo 6. Para modelar este producto, comenzará con 3 copias de 2 negativos. Así que aquí hay 3 copias de 2 negativos, que podemos ver es 6 negativos. Porque queremos el opuesto de 3 copias de 2 negativos. Necesitamos cambiar el signo de estos chips enteros, o contadores de color, y por lo tanto todos se vuelven positivos. Aquí está el modelo para el opuesto de 3 copias de 2 negativos. Lo que podemos ver es positivo 6. Y finalmente, el cociente correspondiente es positivo 6 dividido por negativo 2 igual negativo 3. 6 dividido por 2 negativos es preguntar cuántas copias de 2 negativos hay en 6 positivos. El cociente es negativo 3. Y nuevamente veremos esto como el opuesto de 3 porque hay el opuesto de 3 copias de 2 negativos en 6 positivos. Espero que esta lección le haya sido útil para conceptualizar la multiplicación y división de enteros. Para concluir que las reglas formales para multiplicar y dividir enteros son las mismas. Al multiplicar o dividir dos enteros con el mismo signo, el resultado siempre es positivo. Y al multiplicar o dividir dos enteros con signos diferentes, el resultado siempre es negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.